carbono y subsidios de combustibles fósiles. Vamos a hacerles una presentación, vamos a hablar sobre el trabajo que se ha hecho en esta área, los recursos de la última publicación y también vamos a discutir una nueva iniciativa que va a centrarse en la mitigación. Después de nuestra presentación, vamos a tener un panel de creadores de políticas. Junto con nosotros está Thierry Boitrin del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica de Ruanda, también a Mohamed Ashur del Ministro de Finanzas de Egipto, que van a compartir sus experiencias con la tarificación de el carbono y también de las políticas de mitigación y su agenda. Y después de la discusión con el panel, vamos a cederle la palabra a preguntas y respuestas de la audiencia. Pueden mandar su pregunta en el chat y vamos a intentar responder a esas preguntas en cuanto sea posible. Manden sus preguntas al ponente. Puede mandársela a Astrid, a Thierry o a Mohamed. Antes que nada, déjenme empezar con esta sesión. Déjenme darles una idea general de la presentación del día de hoy. Voy a darles una visión general de la tarificación de carbono y también de la fiscalidad sobre la energía. Vamos a tener una porción que va a ser presentada por Astrid, que se centra en las economías emergentes, y vamos a tener también una presentación sobre el foro de inclusión del enfoque de mitigación del carbono. Para darles una idea general, lo que quiero mostrarles aquí es que, de hecho, para poder conseguir el objetivo de cero neto, lo que vemos son los presupuestos que han sido publicados por los países. Tenemos ya más de 130 países que están cubriendo el 85% de la población mundial y un porcentaje importante del PIB. No vamos a conseguir el objetivo neto cero de esta forma. Así que hay una brecha entre los que los países han presentado y lo que es necesario para poder conseguir la neutralidad de carbono, y por lo tanto va a haber una necesidad de acelerar nuestros esfuerzos para asegurarnos de que esa transición nos lleva a donde tenemos que ir. En la caja de herramientas de las políticas de mitigación climática vemos que hay muchos instrumentos que pueden utilizarse, y teniendo en cuenta la realidad de los países, vamos a poder ver la diferencia entre las ambiciones climáticas, los problemas políticos y las preferencias sociales. Hay un objetivo para que los países adopten más políticas que sean presentadas para reducir las emisiones de efecto invernadero y también para conseguir la mitigación climática, a pesar de que puede que no sea la principal motivación de la política. Al mismo tiempo, estamos viendo que hay instrumentos de mercado y de no mercado. Los instrumentos de mercado son los instrumentos que incluyen los instrumentos centrados en el carbono y otros instrumentos que tienen regulaciones, estándares, etc. Así que hay una gran variedad de políticas que pueden utilizarse, y cada política tiene sus méritos y limitaciones, y por lo tanto es importante apoyar los puntos complementarios de las políticas teniendo en cuenta la especificidad de una política. Cuando hablamos de la tarificación de carbono, que es el foco de nuestra presentación en el día de hoy, la OCDE tiene una visión amplia que incluye
en el grado de carbono la tarificación del carbono. Tenemos también un impuesto de carbono. Estos son dos instrumentos políticos que tienen la intención de tarificar las emisiones, pero incluimos también los impuestos sobre los combustibles fósiles. Son equivalentes porque es una tasa que es proporcional a la utilización del combustible fósil y las emisiones de CO2, y tenemos en cuenta también los subsidios de los combustibles fósiles que se transmiten en precios negativos, y al final damos un ratio de carbono efectivo que es un resumen de estos instrumentos de precio. De hecho, la tarificación de carbono es un instrumento de mitigación para varios países. Reconocemos que hay otras muchas formas de tratar el reto del cambio climático, pero cuando hablamos de la tarificación, lo importante es que es efectivo a la hora de reducir las emisiones. Tiene una efectividad económica porque reduce las emisiones, porque se encuentran otras opciones para reducir las emisiones. Destaca la inversión y la innovación para tener tecnologías limpias, crea un espacio fiscal porque aumenta los ingresos para los gobiernos y tiene co-beneficios al mismo tiempo porque introduce o ayuda a introducir una reducción de la contaminación local y ayuda a la competencia a largo plazo de las industrias. Pero, sin embargo, cuando implementamos la tarificación del carbono, es necesario saber que la política tiene que tener en cuenta la introducción de tarificaciones de carbono mientras hay apoyos para los combustibles fósiles puede llevar a que se socave la efectividad de la política. La última publicación que hemos presentado con datos que hacen un seguimiento sobre cómo los países tarifican sus emisiones nos lleva a esta presentación. Esta publicación que ven en su pantalla lo que hace es un seguimiento de los subsidios en 20 economías entre 2018 y 2021. Cubren los precios del carbono, los impuestos de energía y los subsidios. Tenemos una estimación de los precios del carbono positivos, incluyendo los impuestos, los subsidios, y tenemos una novedad en esta publicación, es que tenemos un precio de carbono negativo como resultado de los subsidios. ¿Qué es lo que vemos en los datos? Pues lo que vemos es que la cobertura se ha visto aumentada. Hemos pasado del 32% hasta llegar al 41% de las emisiones de efecto invernadero que están cubiertas en el año 2021. Vemos que este aumento se ha debido principalmente por la introducción de sistemas en Canadá, Alemania y China. La cobertura al mismo tiempo se ha visto aumentada también por la reforma o presentación de impuestos sobre el carbono. Cuando hablamos sobre los precios, podemos ver también que el aumento, aunque ha sido moderado, se debe principalmente por los cambios en los sistemas de comercio de emisiones. Pero vemos que los ratios efectivos siguen siendo bastante bajos. Dividiendo esto por sectores, vemos que los impuestos sobre los combustibles son superiores en el transporte por carretera, mientras que los precios de electricidad
son superiores en la industria y también en la construcción. Lo que es interesante aquí es ver cómo diferentes países hacen esto. Es decir, vemos que los ratios netos de carbono varían mucho dentro de los países. Vemos que los ratios superiores se aplican principalmente en países europeos y de menor medida en países emergentes y en países como Estados Unidos y Australia. Con el paso del tiempo, vemos que el cambio queda más patente en los países que tienen ratios de carbono superiores, que son los que tarifican su carbono con una cantidad superior, lo que lleva a aumentos superiores frente a aquellos países que tienen tarificaciones de carbono que son más estables a lo largo del tiempo. Y ahora le voy a ceder la palabra a Astrid Tricot, que va a centrarse en los países en desarrollo y también en las economías emergentes. Muchas gracias, Asia. Nuestro informe cubre 71 países y casi la mitad de esos países son países en desarrollo o economías emergentes. Son todos países que han podido entrar en este informe. Han tenido diferentes rondas de desarrollo económico, como van a poder ver en la pantalla. Aquí podemos ver cuáles son los 34 países que están cubiertos por nuestro informe. Ahora, la pregunta, ¿por qué deberíamos centrarnos en la tarificación de carbono en economías emergentes? Y pues es porque está relacionado con la agenda de los ODS. Tenemos el ODS 13 y la tarificación de carbono es una de las formas de reducir el cambio climático y porque podemos beneficiarnos de esta forma y contribuir también al ODS número 3. Y es una forma de reducir también la informalidad, algo relacionado con el objetivo número 8, porque va a ser difícil para los trabajadores informales no dejar de comprar combustibles en el sector informal. Y hay otro punto importante que son las señales para llevar la inversión a los activos de carbono locales. Esto puede ser especialmente relevante para algunos países que tienen estos activos. Hay países que necesitan financiación para conseguir una industria verde, como es el caso de África, que es el continente que está más cercano del cero neto, de la neutralidad carbónica. Así que tenemos que escuchar la parte financiera. Vemos una voluntad de mercados de carbono voluntarios, pero para ello hace falta una política que permita analizar los activos de emisión. Y un último ODS que, por supuesto, es el 17, que está relacionado con la movilización de recursos locales. Pero ahora, ¿cuáles son las razones para esta publicación que se centra en las economías emergentes y en desarrollo? Aquí vemos que la media de CO2 es importante. Aquí podemos ver que la estructura es diferente porque el desarrollo en una economía en desarrollo se centra más en el consumo de combustibles y hay más subsidios. Por lo tanto, sin embargo, vemos que es un medio cambiante. Como podemos ver, y cuando hacemos una comparación entre los años 2018 y 2021, vemos que hay algunos países que ya han llevado a cabo reformas y medidas
Y podemos hablar, por ejemplo, de Filipinas, que ha aumentado los impuestos sobre los hidrocarburos durante varios años. También Egipto, que ha bajado los subsidios sobre los combustibles, algo que van a ver en esta sesión. Y hay un último punto que debemos destacar, es que nuestros números están en euros, así que puede que haya una reducción que de hecho se debe a la fluctuación del cambio de moneda o a la inflación local. Vemos que es un medio cambiante y en el último año y para el año que viene vemos que varios países tienen políticas de tarificación de carbono. Así que varios países intentan aplicar ETS como Colombia, Uruguay. Todo esto se va a cubrir en nuestra siguiente publicación. Y al mismo tiempo debemos destacar que hay muchas iniciativas interesantes en relación a los mercados voluntarios de carbono. Hay otros resultados interesantes que son los relacionados con el potencial de ingresos. Hay dos principales puntos a destacar. Primero, vemos los ratios preexistentes fiscales, porque cuanto más bajo sea el impuesto, menores los impuestos. Vemos que el potencial de crecimiento es mucho mayor para los países en desarrollo que para los países de la OCDE. Y hay otro factor que es la intensidad del carbono en relación al PIB. Porque si la intensidad es más baja, la base fiscal va a ser más baja y el potencial de rendimientos menor también. Y esa es una de las razones por las que cuando analizamos a los países de ingresos medios, destacan frente a los países de la OCDE. Y un punto final antes de terminar esta sección sobre las economías en desarrollo. Es difícil tarificar el carbono si se quiere hacer una modificación. Todos los países tienen ya algún tipo de fiscalidad. Puede ser simple con transformarlas en impuestos de carbono. De esa forma vamos a poder ajustar los impuestos sobre los hidrocarburos. Hay una relación directa entre la quema de hidrocarburos y los ingresos gestionados. Vemos que, por ejemplo, un impuesto de 30 euros va a llevar a un cambio masivo. En esta sección, cuando hablamos sobre la reforma de la tarificación del carbono, vemos que hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. El primero es que los políticos deben de tener en cuenta la distribución del impacto. Si los impuestos impactan la validez, pues entonces consideramos que es mejor tener reformas graduales para que los consumidores puedan adaptarse, empezando con los subsidios para los combustibles fósiles y luego pasando a ratios diferentes de fiscalidad. Y finalmente hay un punto importante que es el reciclaje. Los gobiernos pueden hacer un esfuerzo para centrarse en las prioridades socioeconómicas. De esa forma, se van a poder centrar en los grupos más vulnerables que se van a ver afectados por los cambios en los precios. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Simplemente quiero recapitular un poco.
vemos que hay una gran cantidad de diferencia entre los países en relación a cómo tarifican su carbono. Y ello lo que hace es reflejar no solamente el apetito dentro de un país a la hora de tarificar sus emisiones de carbono, sino también el hecho de que los países tienen diferentes enfoques de mitigación para llegar a sus objetivos de carbono. Y a ese respecto, quiero decirles que hay una necesidad de reunir todo esto dentro de un único lugar. Por lo tanto, la OCDE ha sacado el Foro Inclusivo de Enfoques de Mitigación de Carbono. Es una iniciativa que se ha lanzado recientemente y vemos que existe una necesidad de aumentar la ambición en el mundo y para las reducciones de las emisiones. Esto puede hacerse con mejores datos, compartiendo información y también aprendizajes basados en compartir información. Esta es una plataforma, la IFE-CMA, que le va a permitir a los países de la OCDE y los que no son de la OCDE compartir información, aprender los unos de los otros y recolectar datos de forma comprensiva, analizando los efectos de las políticas sobre la reducción de emisiones. Empezamos con esta iniciativa en el 9 y 10 de febrero de 2023, hace muy poco tiempo. Reunimos a 607 funcionarios senior de 103 países. Estos países cubren más del 90% del PIB global y el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo 9 organizaciones internacionales. La IFCMA tiene diferentes módulos. El primer módulo lo que hace es reunir instrumentos políticos relevantes y hace un mapeado teniendo en cuenta las emisiones para comprender hasta qué punto dichos instrumentos cubren sus respectivas emisiones. Disculpen, pero el ratón funciona solo hoy. El segundo módulo lo que pretende es estimar los efectos de estos instrumentos políticos dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de este ejercicio es tener en cuenta la diversidad de los enfoques de mitigación de gases de efecto invernaderos, tanto aquellos que se basan en subsidios, también para tecnologías verdes, incentivos fiscales para tecnologías verdes, instrumentos basados en el precio del carbono, ETS, y también incentivos fiscales. Tenemos también tarifas de precios. En la parte de los instrumentos que no son del mercado tenemos las regulaciones, los estándares tecnológicos y de rendimiento, y también la intervención directa del gobierno en las inversiones y en la infraestructura. El mapeado de estos instrumentos y el análisis de su efecto va a llevar a una gran cantidad de instrumentos de mitigación. El análisis va a darnos instrumentos basados en modelos que salen de dos herramientas. Tenemos los modelos sectoriales y los modelos de equilibrio, que al mismo tiempo pueden formarse a través de formatos econométricos y pueden utilizarse para este trabajo. El modelado o el efecto del análisis va a basarse en dos pasos. El primero es un modelo de equilibrio parcial de abajo arriba que se centra en las resoluciones sectoriales y va a estar relacionado
con los modelos de CGE, teniendo en cuenta los efectos secundarios. Y va a centrarse en el año 2030 y va a cubrir todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora quiero hablar del programa de relaciones globales que da formación sobre fiscalidad medioambiental y otros temas fiscales. Tenemos aquí un vínculo en nuestra información relacionada con la fiscalidad y queremos darle las gracias a nuestros donantes por su apoyo permanente que nos permite llevar a cabo este trabajo tan interesante. Y sin más, me gustaría concluir mi presentación y ahora podemos pasar a la siguiente sesión. Esta es nuestra discusión del panel. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Con nosotros en el panel, como ya he mencionado anteriormente, vamos a tener a Thierry Watrin, espero pronunciar el apellido de forma correcta, que es el asesor de la economía verde del Ministerio encargado de la planificación industrial del Ministerio de Economía y Planificación de Ruanda. Contribuye al desarrollo estratégico de la economía verde nacional, trabajando especialmente en la transición a una economía libre de carbono. Junto con Thierry tenemos a Mohamed Ashur, que es economista serio dentro del Ministerio de Finanzas de Egipto desde agosto de 2017 y es un economista con más de 12 años de experiencia tanto en la política pública, los recursos, los productos básicos, etcétera. Y ahora, sin más, podemos empezar con la discusión. Adelante, Thierry y Mohamed. Empezamos con Thierry. Yes. So Egypt has undergone an important Egipto ha llevado a cabo una reforma de los subsidios de los hidrocarburos que ha creado un espacio fiscal necesario para conseguir la estabilidad macroeconómica para Egipto. ¿Puede, por favor, hablarnos de lo que ha hecho su país hablando sobre los precios de los combustibles fósiles y cuáles son los principales factores para el éxito dentro de esta transición? Ahora, sin más, le cedo la palabra a Mohamed. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Asia, por darme la palabra y darme la oportunidad de hacer esta presentación. Gracias a todo el mundo. Es un placer estar con vosotros en este panel. Voy a compartir algunas diapositivas con vosotros y os voy a presentar el caso de Egipto. Vamos a hablar sobre cómo tratamos la reforma de los subsidios de carbono desde finales de 2016 hasta ahora. Voy a intentar mostrar la imagen de 2016 hasta ahora y también la imagen anterior. Voy a compartir ahora mi pantalla con todos ustedes. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Perfecto. Primero, aquí les mostramos el esquema de precios de los dos productos. Vemos aquí el precio de energía solar y de gasolina. Este es el precio de la gasolina y del diferente octanaje. Como pueden ver, en el 2014, Egipto, entre los países en vías de desarrollo, padecía de una subvalorización del precio. El precio del diésel en dólares era de 0.25, que era entre los más bajos, no solamente entre los países desarrollados, sino en vías en vías de desarrollo, como pueden ver ahí, Marruecos, Pakistán, Bangladesh.
Turquía. Los precios también para Turquía eran muy bajos, así como los de la gasolina, como pueden ver. Esto generó incentivos erróneos en el mercado. También condujo al sobreconsumo de energía, particularmente en Egipto, así como subinversión en el sector energético como porcentaje del PIB. Hubo una reducción de la inversión de 6.4 en el 2010 hasta prácticamente el 3%. Así que ha habido una caída prácticamente de 50%. En el 2014 al 2015, directamente antes de emprender esta travesía a fines del 16 y principios del 17 con el programa del Fondo Monetario Internacional, donde uno de los principales pilares era el tema de las reformas al subsidio a la energía. Lo que hemos hecho aparece en esta diapositiva y lo voy a comentar brevemente. El programa de reforma de subsidio energético se basó en 4 pilares. El primero, llegar a recuperación de costos a través de la implementación de cambios ad hoc en los precios, aumentando el precio para compaginar el costo a lo largo del periodo de fines del 2016 al 2019 para minimizar distorsiones o subvalorización del precio. El siguiente pilar fue la implementación del ajuste de precios automáticos de gasolina, de diésel, de combustóleo. Lo único que se dejó fuera fueron el combustóleo y LPG para electricidad, a fin de tratar más bien los aspectos sociales para poder beneficiar a las personas más vulnerables y más pobres. El tercer pilar consistió en implementar cobertura. Cobertura a través del Ministerio de Finanzas de Egipto, que inició este programa de cobertura a partir del año fiscal 18-19 hasta la fecha, con la compra de opciones de carbón en los mercados financieros, spreads de carbón para salvaguardar el presupuesto y también para complementar el mecanismo de indexación de combustible que estaba implementado, porque tenía un techo de 10% para arriba o para abajo. Así que para salvaguardar el presupuesto presentamos también una herramienta complementaria de cobertura. El pilar número 4 fue resolver cualquier complicación financiera entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Petróleo. Había complicaciones o enredos históricos de longa data entre ambas entidades. Esto se resolvió con claridad, lo cual brindó más espacio de liquidez entre la EGPC, que es la empresa egipcia de petróleo, y los mecanismos internacionales. Aquí vemos una muestra de lo que hicimos. Incrementamos los precios de combustible, el diésel de 1 libra en mayo del 2014 llegó a 3.6 por litro en julio del 2019 e incluso ahora ya se incrementó. Estos no son los precios más recientes. En 2019 lo mismo, de 1 libra 6.75, en 2018 a 8 libras. Todo esto para llegar a una recuperación de costos, como podemos apreciar en la gráfica de barras del lado derecho. Un incremento del 44% en noviembre del 2016 a prácticamente 200% en junio del 2019 y posteriormente a través del mecanismo de ajuste automático a los precios se logró mantener en un nivel del 100%. En esta lámina resaltamos cómo se manejaron los riesgos fiscales
con las fluctuaciones de los precios de la energía a cargo del Ministerio de Finanzas, utilizando las herramientas que les mencioné, la cobertura, el mecanismo de ajuste automático. Todo esto se implementa de manera trimestral. Así que cada trimestre analizamos los precios considerando dos variables, la tasa de cambio y la marca. La tasa que son como el 85% de la fórmula. El resto, el 20%, 15% es un costo fijo que se revisa todos los años, incluyendo costos administrativos, todo lo que tiene que ver con inflación. Y el límite, el techo que les mencioné, que es de 10% más o menos, que se instrumentó para salvaguardar también a la población de cualquier fluctuación violenta que pudiera ocurrir, además de la cobertura implementada como complemento. En consecuencia, en las próximas diapositivas les voy a explicar cómo se han mejorado los fondos y la recaudación fiscal. A la izquierda, se pueden dar cuenta de que antes de las reformas había un gran déficit fiscal. El déficit seguía aumentando de 8.5 a 10 hasta llegar a 16.7 en el 2013-14. Los subsidios a la energía también aumentaron de 5.5 alrededor de un 7% en el 2013-2014. Del lado derecho, lo que observamos es que tras la implementación de la reforma de subsidio energético, en rojo carmesí vemos la reducción del déficit de 12 a 8% en 2019-2020, que es el último año que vemos aquí representado. Los subsidios a la energía como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, tuvieron una reducción de 6 o 7% a menos de 1%. Se trató de un avance enorme. Y también si vamos al sector externo, a la izquierda abajo, vemos la situación antes de la reforma. El balance comercial del petróleo, la balanza comercial del petróleo aparece aquí y pasamos de ser un país que tenía una cierta balanza comercial de petróleo, si le sumamos además la industria del petróleo y del gas, como excedente del 2009 al 10 pasamos a un gran déficit del 2014-2015 y ese déficit fue aumentándose hasta que se implementó la reforma, como vemos a la derecha abajo. Después del 16-17 hubo una reducción hasta que ya más bien se fue dando una compensación y vimos un excedente en el 2019, en el 2020 ya superávit. Y aquí podemos ver los efectos en la siguiente diapositiva, por favor, donde con la implementación de estas reformas pasamos de 1,000 millones a 6,000 millones de dólares. Podemos apreciar que si vemos la diapositiva aquí, a ver, les quiero mostrar esto. Permítanme un segundo. Aquí en esta diapositiva podemos ver el impacto sobre las inversiones en el sector energético como porcentaje del PIB. Nadie quería venir a invertir en exploración petrolera. Y como pueden apreciar, volviendo a la diapositiva, el riesgo siguió aumentando y llegamos a prácticamente 6,000 millones de dólares. Pero tras la implementación de las reformas, cuando se introdujo el esquema de precios más justo, caímos de nuevo a menos de 1,000 millones entre 2019 y 2020. Y aquí abajo podemos ver
los efectos en la producción de gas natural, que tuvo una reducción antes de la reforma, pero después aumentó de nuevo porque nadie estaba invirtiendo y las empresas más bien estaban saliendo del país. A la izquierda vemos antes de la reforma, a la derecha después de la reforma y todo lo que ha sucedido. Siguiente. Energy subsidies we can see on the left as a Los percentage of subsidios a la energía, como vemos a la izquierda, como porcentaje de los gastos totales del presupuesto, oscilaban en 20%, cuando los subsidios estaban ahí, pero cuando se fueron retirando gradualmente los subsidios y cuando se introdujo el esquema de precios de combustibles, se llegó a menos del 2%. Tal vez haya un incremento, bueno, el año pasado, 2021-2022, hubo un incremento leve del 3% debido a los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania sobre esos productos, porque lo único que no se ha eliminado el subsidio es el combustible para panaderías y para electricidad de botellas LPG. Así que sí les debo decir que el subsidio se ha incrementado incluso un poquito para estos sectores debido al conflicto, pero lo demás está indexado. Aquí también podemos ver lo mismo, el porcentaje total del presupuesto en comparación al PIB tras la implementación de la reforma, ya sea la reforma energética o el programa de estabilización macroeconómico. Más del 100% a una reducción que nos regresó a los 80. Las reservas internacionales, lo mismo, se vieron afectadas debido a esta y desde luego muchas otras variables, la cantidad de las importaciones. Vemos a la izquierda que se guía viendo una reducción de 35 a 17 mil millones de dólares en el 2015 al 16 y después una recuperación posterior hasta llegar a 40 mil millones en marzo del 2021. En los próximos slides les mostramos cómo debido a los incentivos, el consumo también ha sido racionalizado. A la izquierda, el consumo de gas y de diésel. Antes de la reforma, siempre veíamos un incremento. El diésel seguía creyendo en consumo 6%, en la gasolina de 7.7 a 8.6 y después de la indexación de precios de estos productos adecuadamente, el crecimiento del consumo se volvió más bien negativo, puesto que el esquema de precios era justo y las personas se volvieron consumidoras más racionales, por así decirlo. Y vemos los efectos también con relación al presupuesto, porque tal como deben saber, la relación entre el presupuesto egipcio, bueno, dentro de el presupuesto para el sector depende de la relación con la autoridad económica de petróleo en Egipto, la EGPC es el nombre de la empresa egipcia. Pero había subsidios, el precio era negativo, por eso teníamos una relación negativa con la empresa en el 2016 y en el 2017. El gobierno subsidiaba a la EGPC, es decir, daba más dinero del que recibía. Las utilidades, los subsidios eran mucho más elevados de cualquier renta que producía la empresa. Pero eso se corrigió con la reforma. Después de que los precios de los productos se volvieron más justos, logramos regresar de nuevo al territorio positivo hasta llegar a prácticamente 44 mil millones EGP en el 2019-2020. Y finalmente aquí el espacio fiscal que se generó.
observamos a la izquierda, los gastos en salud y educación fueron de alrededor de 110 en el 2014-2015, en comparación con 1.4 mil millones en subsidios energéticos, que fueron más que el dinero invertido en educación y en salud. A la derecha ya vemos la gran diferencia después de la implementación de las reformas. Todo este dinero se reasignó al sector de la educación y de la salud. Para el año fiscal 2019-2020. De igual modo, el gobierno trató de abrir el mercado energético al sector privado. Se promulgó una nueva ley que creó un órgano regulatorio y después se llegó a la regulación de los productos. Todo esto ha apoyado e incluso ha realzado la historia de la reforma. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, Mohamed, por una presentación tan informativa. Realmente impacta ver cuán amplia es esta reforma y todos los pasos que se requirieron para su instrumentación y para cosechar los beneficios y para establecer la recuperación de costos y tener el ajuste automático de precios, tratando además de lograr una cobertura para reducir la volatilidad y un elemento olvidado a menudo, lograr resolver esos enredos financieros entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Petróleo, para así desenredar las finanzas de las empresas de propiedad estatal. Es un elemento muy importante de la reforma. Qué bien además ver cómo se recuperó espacio fiscal para poder ya empezar a financiar programas sociales, e invertir en salud, en educación. Me da gusto ver que todo va en la dirección correcta por allá. En aras del tiempo, porque me surgen un montón de preguntas y estoy segura que el público también, pero Thierry, ahora quisiera que hablemos un poquito sobre la situación en Ruanda, porque vemos que la principal herramienta es una tasación, una tributación completa con enfoque principal en los países en vías de desarrollo, pero no es exclusivo. Y también ha habido desarrollos recientes en Ruanda que seguramente serán interesantes. ¿Puede hablar acerca de los precios, las emisiones, los retos que van a encontrar y que han encontrado en el camino? Y si nos puede contar acerca de nuevas consideraciones para seguir implementando la política de reforma en Ruanda y cómo cabe dentro de la estrategia general de mitigación climática. Adelante, Thierry. Gracias. ¿Me escuchan? Qué bien. Sí, muchas gracias también, Mohamed, por esa gran presentación de Egipto. En Ruanda seguimos en los albores, analizando diferentes posibilidades, así que no vengo a compartirles una presentación de PowerPoint, sino más bien les voy a hablar de nuestra travesía como país en vías de desarrollo. Los impuestos ambientales forman parte de la agenda de la mayoría de los países en desarrollo. Tal como usted dijo, y como Astrid dijo, nuestro país tiene compromisos con el cambio climático. En el 2022 se decidió reducir nos comprometimos a tener una reducción de emisiones del 30%. Tenemos ya un plazo límite y vemos que el gobierno está trabajando por cumplir
con esta meta. Los impuestos son una de las medidas más importantes y el esquema de precios ayuda principalmente a los países en vías de desarrollo a luchar contra el cambio climático e incentivar la sostenibilidad. Otra ventaja que observamos como país es que en Ruanda debemos administrar los costos, instrumentar o reforzar el cumplimiento para poder seguir además innovando e invirtiendo. Ahora les voy a dar un poquito más de contexto sobre Ruanda. En el 2008 lanzamos la Estrategia Climática de Crecimiento Verde, cuya meta fue reducir y desarrollarnos como economía verde. Eso fue hace 15 años. En el Inter, Ruanda ha sido paladín de la agenda climática porque realmente el tema climático es el hilo conductor de todos nuestros programas. Ya les hablé de la gestión verde y el presupuesto verde, porque se trata de un enfoque holístico. Se diseña la mitigación para reducir las emisiones y se diseña la adaptación para aumentar la resiliencia. Todos los programas buscan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una interacción entre los ODS y el impuesto al carbono. En Ruanda se requiere un gasto de 8.8% del PIB del país de manera anual a lo largo del para el 2030. Es una misión bastante osada. Ahí pueden ver que el impuesto al carbono puede cambiar las reglas del juego y también formar parte de la movilización de recursos para la implementación de nuestros NDCs. El estado de la tasación de la tributación en Ruanda es que se tributa el petróleo y la gasolina. Además, bueno, por contrario, tenemos lo que se denomina un precio de carbono negativo para la electricidad, donde hay un subsidio, la electricidad está subsidiada. En lo que respecta a políticas en Ruanda desde el 2019 y para entrar en vigor en el 2020, Ruanda se convirtió en uno de los pocos países en no cobrar impuestos a los vehículos y baterías para coches eléctricos. Así que cuando se importan estos coches no hay que pagar ningún tipo de impuesto, lo cual es osado y valiente porque fuimos los primeros. La meta era instar al sector privado también, porque como gobierno no queríamos ser solamente líderes, sino que queríamos incentivar al sector privado. Para el 2023 estamos analizando las probabilidades de implementación de un impuesto al carbono en Ruanda para incluir los demás productos de carbono como la biomasa, el carbón, el EPG, el gas y contar con fuentes renovables que requieren subsidio directo en estos momentos. Estamos aún analizando las posibilidades y vemos cómo se puede calibrar esa política. De conformidad con el reporte de desarrollo climático del Banco Mundial para Ruanda de 2022, la tributación es la única fuente de financiamiento para luchar contra el cambio climático, no solamente para reducir la pobreza, sino para hacer que la distribución sea más justa. Como país en vías de desarrollo, Ruanda debe tener mucho cuidado y pensar 2 veces antes de implementar el impuesto al carbono desde el aspecto de las políticas. Y también debemos tener claridad acerca de las regulaciones para ofrecerle a los inversores y al sector privado los incentivos, que es lo que buscamos hacer en Ruanda. Gracias. Muchas gracias, Thierry, por brindarnos este resumen de la política, de la agenda de la política de mitigación del cambio climático de Ruanda. Gracias por hablar sobre los precios del carbono. Y les tengo, Mohamed,
Y Thierry, las mismas preguntas. La implementación de la reforma de los subsidios de combustibles fósiles no es algo sencillo. Hemos visto gran resistencia. Así que me gustaría que ustedes nos compartan los desafíos que han enfrentado sus países en la implementación de la política de mitigación climática y que también nos cuenten a qué han llegado. No sé si Mohamed sigue aquí con nosotros porque sé que en Egipto la reforma se ha visto acompañada también de programas sociales robustos. No sé si nos puede contar al respecto. Gracias. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Yes, implementing this was challenging. Gracias, Asia. A ver, la implementación fue todo un reto. Y la clave es la estrategia de comunicación, ¿verdad? La estrategia de comunicación para con el público a través de las plataformas mediáticas, ya sea las tradicionales, las redes sociales, con infografías y mostrando datos para explicarle a la gente qué está sucediendo con el dinero. Si es que vamos a incrementar precios de los productos, entonces, ¿a dónde se va a destinar ese dinero? Entonces, va para educación, va para salud y a todo lo que realmente importa a la población. Y claro, también considerando el tiempo de la implementación. Generalmente el mejor momento para hacer una instrumentación de estas es cuando el mercado energético y el precio de los bienes de consumo energéticos están reduciéndose. Claro, ahí tal vez es un poquito más sencillo, como por ejemplo, como presenciamos el año pasado y los precios aumentaron. Ahí hacerlo habría sido muy difícil, ¿verdad? Pero una implementación gradual, ir aumentando la frecuencia de la indexación poco a poco. Empezamos por eso de manera trimestral o incluso semianual se puede hacer para llegar y a hacerlo de manera mensual y se puede colocar un límite. Claro que son ideas, pero de igual manera lo respaldamos con programas sociales, programas egipcios que llegan a los hogares más vulnerables que cumplen con ciertos criterios. Así que todo el dinero que nos hemos ahorrado gracias a las reformas se destina a esas personas. Y debo resaltar que la reforma del subsidio energético, a diferencia de de las anteriores, le sirve a todas las personas, a las personas que conducen vehículos y a las que no. Gracias. Thierry, ¿algún comentario? Gracias. Desde luego, estoy completamente de acuerdo con lo que les acaba de decir Mohamed. Acerca del impacto social, debemos ser sumamente cuidadosos porque cuando uno decide grabar el carbono ya no hay marcha atrás y hay que estar preparados para asumir las consecuencias. Así que creo que hay que dar explicaciones y no pensar solamente como legisladores, sino más bien como economistas. Tal como Astrid comentó, el precio del carbono se alinea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con los ODS. Ruanda desea compartir los beneficios y explicar los beneficios, porque, por ejemplo, el ODS de salud y bienestar está ahí tratado, el ODS de movilización de recursos también. Así que la meta es ofrecer justificaciones y sí explicar que se está cumpliendo con los ODS, con el ODS 3, con el 17. Todo eso también sirve y también cuando trabajamos con terceros, con socios, para que se cuantifiquen los beneficios de la indexación y del precio del carbono en los ODS. En Ruanda, para darles un ejemplo concreto, una de las consecuencias directas de retirar
la tasación de los vehículos eléctricos, se empezó a hablar de las motos. Y por eso, como ahora ya se puede comprar más fácilmente una motocicleta eléctrica. Ese es un incentivo. Con base en el reporte de la OCDE que se lanzó recientemente acerca de las emisiones de los precios de los gases invernadero en las economías. Lo que es interesante es que ustedes tienen un nuevo indicador que es la tasa efectiva neta. Los tres componentes, los resultados, las emisiones y el soporte a combustibles fósiles. Así que lo que podemos ver, lo que vimos en su reporte es que a medida que aumentan las tasas de 14 euros por tonelada de CO2 a 17.0, eso principalmente se debe al aumento de los precios a las emisiones. Claro que hay diferencias, ¿verdad? Entendemos que hay diferencias entre las emisiones de los países que son grandes emisores, pero esa diferencia en términos de tasa de carbono efectiva fue un poquito menor, mientras que los países que tienen tasas efectivas netas más elevadas en comparación con los países en vías de desarrollo nos generan subsidios negativos. Así que lo que se debe hacer es calibrar para medir o sopesar más bien las necesidades de cada país. Egipto, Ruanda, son economías emergentes y nuestro razonamiento nos debe llevar a enfocarnos y centrarnos en la gente, en la población, porque por naturaleza el impuesto al carbono puede ser todo un desafío social. Eso es lo que quería decir, pero bueno, también hay muchas oportunidades. La oportunidad de inversión inteligente con el impuesto al carbono, porque con el impuesto al carbono la inversión regresa al presupuesto y el Estado de Ruanda puede utilizar ese presupuesto como manera efectiva de invertir una parte del PIB. Así que las emisiones brutas están ahí y también el aumento de capital puede ser interesante. Si vemos en Ruanda, 27%, las inversiones de la tasa de PIB fueron del 12% en el año 2000, así que el uso del impuesto al carbono ha logrado descentralizar de manera muy efectiva el uso de las inversiones. Y en aras del tiempo también debo decir rápidamente que es importante coordinar a nivel global. Es muy interesante porque vi que ustedes lanzaron el IFCMA para que hubiera una coordinación global y que no tengamos unos países que tengan una idea precisa de qué es el impuesto al carbono y otras economías que no lo estén, para tener más bien un enfoque global a un problema global. Las necesidades de los países africanos y subsaharianos de tener una política común cada vez es mayor. Así que la estrategia de comunicación es muy importante y es fundamental que la OCDE lidere esa parte. Y esperamos poder medir la eficacia de las diferentes políticas en diferentes países. Enhorabuena, Thierry. Enhorabuena a ambos dos por cerrar esta sesión. Nos hemos pasado un poco de la hora que tenemos disponible, así que muchas gracias, Mohamed, Thierry y Astrid, por hacer que esta conversación sea tan interesante. Y para tratar la tarificación de carbono tenemos que tener en cuenta las consideraciones sociales y hay que relacionarlo con los ODS para conseguir los objetivos. Hay un foro también que reconoce las diferentes características de los países
e intenta abrir el enfoque de los enfoques de mitigación de carbono, teniendo en cuenta las realidades locales, porque cada país tiene unas características diferentes y por lo tanto tenemos que ser más inclusivos. Así que, por favor, intentad continuar con este trabajo porque hay una serie de instrumentos políticos disponibles con información de diferentes países, con un análisis de la eficacia, algo que va a ser muy informativo. Gracias a todos por haber participado en esta sesión. Por favor, hablad con nosotros para conseguir más información y miren los recursos disponibles sobre este punto. Les deseo un buen resto del día. Adiós. Adiós.